Vamos a comenzar con el versículo 7 de Cantares capítulo 4, que dice así: Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ahora vamos a preguntarnos una cosa nosotros. Sabemos que la palabra de Dios pues nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo. Y en este versículo el esposo le dice a su compañera que no hay mancha en ella. Él así la ve, él así la describe. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿En verdad no hay mancha en la novia? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué tenemos, qué pensamos o qué opinión tenemos si hay o no mancha en la iglesia de Cristo? En verdad, pues vamos a ver por qué le dice el esposo así a su compañera. La novia está pura, limpia y sin mancha, no por lo que ella ha hecho, sino por la obra del Señor en la cruz. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Y dice la palabra de Dios así: Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En este versículo nos habla acerca de cómo Él nos ve, cómo Él, por medio de su sacrificio, por medio de su obra redentora en la cruz, dice en el versículo 22, nos presentó ante el Padre santos y sin mancha e irreprensibles. O sea, para Dios nosotros no tenemos nada que se nos reproche, porque Jesucristo ya pagó por todos esos pecados. Ahora vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27. Y este también es un versículo hermoso que habla acerca de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo Él nos presenta ante su Padre, cómo Él nos ve. Dice la palabra de Dios así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí podemos ver por qué es que el esposo le dice a su iglesia, a su novia, que no hay mancha en ella, porque Jesucristo, porque Él mismo vino y la santificó por medio de su sacrificio en la cruz. Y sabemos que Él nos presenta ante su Padre como una iglesia gloriosa, limpia, santa, perfecta, porque por su gracia y por su misericordia, Él la ha lavado con su sangre, ha perdonado sus pecados y, como dice en la palabra de Dios, nunca más se va a acordar de sus pecados y sus rebeliones. Esto es una promesa que no debemos de olvidar en nosotros en nuestra vida, que Jesucristo siempre va a recordarnos esta promesa. Si nosotros en el tiempo pasado cometimos pecados feos, vergonzosos, ¿verdad? Bueno, ningún pecado es digno de estar orgulloso, pero pues si estamos avergonzados y nos apena estar recordando nuestro pasado, pues Jesucristo dice en su palabra que para Él, su iglesia no tiene mancha, no tiene ninguna
ningún motivo por el cual él va a reprocharle algo. Ahora, el sacrificio del Señor en la cruz es la montaña que él tuvo que subir para que nosotros pudiéramos vernos bellos a sus ojos y sin mancha ni arruga. También él, por su gracia, nos ve hermosos, nos ve bellos, porque como vimos en los primeros capítulos del libro de Cantares, recordemos cómo les hablaba yo acerca de que él nos lleva al salón de belleza y que él nos hermosea, nos lava, nos limpia, nos enjolla, nos pone nuestras joyas, nos pone en el cuello collares, zarcillos de oro. Él nos ha hermoseado con su sacrificio y por esa razón es que él nos ve así. En el versículo 7 de Cantares 4 le dice, toda tú eres hermosa, toda, porque él nos limpia totalmente. Y también el Señor no solo nos limpió, sino que nos guardará de las caídas si caminamos con Él. Sabemos que nosotros no estamos exentos de pecar porque tenemos en nuestra vida, tenemos en nuestro ser esa carne que se opone cada día a la voluntad de Dios, que se opone a los designios de Dios, se opone a lo que Dios ha establecido en su palabra, y la carne siempre va a querer estar en contra y hacer las cosas que están en contra de lo que Dios dice, porque así es, la carne obedece al pecado. Pero en Judas capítulo 1, versículo 24 y 25, Judas 1, 24 y 25, nos menciona su palabra, que también Él es poderoso para guardarnos sin caída. Nosotros no tenemos pretexto de decir es que mi carne es más fuerte, mi carne es poderosa, porque realmente dice su palabra en Judas 1, 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces aquí también Él ya nos ha garantizado la limpieza de nuestro pecado, nos ha presentado ante su Padre como limpio, sin mancha, sin arruga, sin ninguna razón por la cual Él pueda reprocharnos o impedirnos entrar a su presencia, porque Él nos ha limpiado, pero también Él nos garantiza que si nosotros caminamos con Él, si estamos dependiendo de Él, Él nos guarda sin caída, nos guarda sin pecar. Y esto habla de que no vamos a estar pecando deliberadamente, porque pues decimos, bueno, yo ya soy salvo, ya puedo hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo la salvación no se pierde. Pues no. Sabemos que una persona que ha sido salva siempre va a procurar estar caminando con el Señor, y también cuando uno pues por algún momento tiene alguna caída, pues dice su palabra que Él nos levanta, ¿verdad? Y los pecados que cometemos ya como sus hijos nos duelen, nos avergüenzan, nos entristecen, y tenemos que correr hacia Él y pedirle perdón por nuestros pecados y estar a cuentas con Él, como dice en Isaías capítulo 1, vengamos y estemos a cuentas. Siempre el Espíritu Santo va a decirnos que estamos pecando, que estamos haciendo algo mal y que no nos hemos arrepentido, y Él no va a dejarnos en paz hasta que nosotros vayamos y le pidamos perdón a Él por los pecados que hemos hecho. Entonces, por eso el esposo le dice así a su esposa, le dice aquí, tú eres hermosa. Y pues esto es algo muy bonito porque
A nosotros, quizá a algunos de nosotros no tenemos un compañero que nos esté halagando, que nos esté apapachando, hermoseando. Pero miren, hermanas, hermanos, cómo tenemos a nuestro Dios que cada día nos recuerda cuánto nos ama y lo que somos para Él. Él no se calla, Él no, pues nunca jamás va a dejar de decirnos cuánto nos ama. En su palabra de inicio hasta fin, siempre Él nos va a decir cuánto amor nos tiene y cuánto Él fue capaz y es capaz de hacer por nosotros. Siempre vamos a tener un esposo que nos levante con su amor, con su gracia, con su misericordia. Y el amor que Dios nos da es puro, es sincero, no es un amor fingido, no es un amor que ahora promete algo y el día de mañana nos deja, nos abandona, nos ofende, ¿verdad? Él siempre, pues lo que dice lo cumple y a mí ha sido de mucha bendición el amor de Dios para mí, porque Él cada día, cada mañana me recuerda cuánto me ama. Y vivir por el amor de Dios y vivir confiando y creyendo en el amor de Dios es hermoso. No hay amor más puro y más sincero que el de Él, hermanos. Ahora vamos a ver lo que dice en el versículo 8. Cantares 4:8 dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. Mira desde la cumbre de Amana, así dice, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Ahora vamos a ver esto qué significa. Las cumbres de Amana, de Senir y de Hermón son los puntos más altos de los montes del Líbano. Esos son los lugares más altos de ese monte del Líbano. Las cumbres, estas tres que se mencionan, Amana, Senir y Hermón, son los lugares más altos de ese monte y desde allí se puede ver todo. Ahí esas cumbres permiten que se vea un panorama totalmente completo de todo lo que hay abajo. La perspectiva desde estas cumbres es opuesta a la que la novia tenía en el valle. En el valle ella no podía ver todo como en estas cumbres, donde todo lo que se puede ver es lo que se tiene por delante. O sea, en el valle solamente se podía ver lo que estaba enfrente de la novia, pero en las cumbres pues era diferente. En el valle no se puede ver más allá ni el panorama general, pero el Señor quiere que subamos a las alturas para que veamos las cosas desde su perspectiva. Él quiere que tengamos la perspectiva celestial y no la terrenal. Él quiere que nuestra visión no sea una visión mundana, sino que nosotros ya veamos las cosas como Él la ve, y por eso Él quiere llevarnos hasta esas cumbres altas, las más altas del Líbano, para que nosotros tengamos la mirada que Él tiene y podamos ver las dificultades de nuestra vida, los acontecimientos de nuestra vida, su palabra y todo lo que diariamente vivimos, ya lo podamos ver desde la perspectiva de Él y no de nosotros como seres humanos. Luego de morir a uno mismo, uno resucita a una vida en el Señor, donde desde ese momento uno ya no ve las cosas de la misma forma. Yo creo que todos hemos experimentado ese cambio que Él hizo en nuestro corazón y en nuestra mente. Antes un problema lo veíamos como una tragedia. Antes un problema
lo veíamos como algo imposible de soportar. Quizá acudíamos a algunas opciones que nos ofrecía el mundo para olvidarnos de nuestros problemas. Pero cuando Dios en su misericordia nos encontró, nos salvó, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, entonces la perspectiva de nuestros problemas cambió, porque hay una promesa en su palabra que dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay una promesa que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Hay una promesa que dice que Él está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida y que necesitamos ser probados y que necesitamos ser limpiados, ser purificados, y entonces Él nos hace entender que las pruebas, lejos de ser una tragedia y una maldición, son una bendición, porque el fruto que produce en nosotros es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces uno ya no ve las cosas como las veíamos cuando no teníamos a Dios en nuestra vida. Quiero que veamos qué dice Colosenses 3, 1 al 4. Y aquí nos enseña Dios cómo debemos de ver las cosas. Colosenses 3, del 1 al 4 dice: Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí nos está diciendo nuestro Dios que si nosotros ya resucitamos con Cristo, nos está invitando, exhortando a que miremos las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque si vemos las circunstancias, por ejemplo, esta pandemia, por ejemplo, nuestras enfermedades en nuestro hogar, por ejemplo, los problemas familiares y muchas cosas que a lo largo de nuestra vida hemos vivido, pues nos damos cuenta que Dios nos ha estado haciendo depender de Él y que gracias a esas pruebas, esos problemas, esas enfermedades, Dios está puliendo y perfeccionando nuestra vida. Y luego a mí me gusta, dice en el versículo 3, cómo Él nos anima y nos protege, dice, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, vamos a tener problemas, enfermedades, pruebas, pero nuestra vida, hermanos, no nos olvidemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Él nos protege, Él nos respalda, Él ha prometido subir con nosotros en esa cumbre. Y así sea tan difícil de subir, así sea tan cansada de subir esa cumbre que estamos subiendo todos, que estamos yendo con nuestro Dios, bueno, el esposo nos dice, yo voy a ir contigo porque tú estás escondida en mí. A mí este versículo me animó mucho, hermanos. Como dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, no le tengamos miedo a esas cumbres que tenemos que subir, porque gracias a eso, Él nos va a hacer ver la vida y las circunstancias de una manera diferente, con un panorama general, un panorama más elevado, un panorama diferente. Mucha gente ve este tiempo como una tragedia, ¿verdad? Pero Dios es el dueño del tiempo y nada pasa sin que Él esté en control absoluto de las cosas.
Entonces este tiempo pues está también eh, en control de Dios y Él tiene un propósito perfecto. Hay un versículo que me gusta mucho que se encuentra en Jeremías que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, aunque haya una pandemia, aunque haya tantas cosas, sus pensamientos para nosotros siempre van a ser buenos y no malos. Pero Él requiere que estemos y vayamos con Él subiendo esa cumbre y Él poco a poco nos va a ir mostrando a través de este camino la vida de una manera diferente para que miremos las cosas de arriba como las ve Dios y no como las ven las personas que están en la tierra. Cuando vemos las dificultades desde el punto de vista natural, perdemos el valor fácilmente. Si vemos las cosas de una manera natural, como la vemos aquí como humanos, pues podemos perder valor, nos acobardamos, nos da miedo, ¿verdad? Nos atemorizamos, viene el temor a nuestra vida. Pero si vemos las cosas desde la perspectiva espiritual, desde lo alto, tendremos valor para prevalecer y hacer guerra espiritual. Entonces, ahí viene la siguiente frase de Cantares capítulo 4. En Cantares 4:8 dice así, dice, desde las guaridas de los leones. Aunque sea glorioso andar en las alturas, porque es hermoso andar con el Señor, viviendo, experimentando, ¿verdad? Su presencia y la victoria en cada una de las dificultades que vivimos en eh, ese camino para arriba, en ese camino hacia a donde Él nos está llevando, pero también es hermoso, pero allí uno enfrenta otro tipo de peligros. En las montañas hay leones y hay leopardos. Y ahí dice la palabra de Dios desde las guaridas de los leones. Figuradamente, el león representa el deseo de soberanía. El león es el rey de la selva. Y representa, les voy a hablar de manera figurada, pero la aplicación es diferente. El león representa el deseo de soberanía. El león es el rey de la selva. Representa el deseo de decidir por uno mismo lo que uno quiere hacer. En lugar de someterse a la autoridad, pues no quiere uno, ¿verdad? Al león no le gusta someterse. El león está calificado como el rey, como el que manda, como el que gobierna. El leopardo representa la ambición. Este es un animal veloz que acorrala a su presa y, pues nos lleva perdón, y la lleva la acorrala y pues la lleva ahí a esconderse y hasta que se la come y la desbarata, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un leopardo. Entonces, igual, la ambición también nos acorrala y nos lleva a servirla con rapidez y empuje. Las armas para vencer a ambos son la fe y la humildad ante Dios. Entonces ya podemos ver cuál es la característica del león y del leopardo. El león quiere mandar, no se quiere someter a nada, porque él es el rey de la selva, y el leopardo acorrala a su presa y la ataca con fuerza, hasta devorarla, hasta descuartizarla. Bíblicamente, hermanas, hermanos, bíblicamente el león representa al enemigo. Ahí en la Biblia dice que el león representa al adversario, el diablo que busca devorarnos.
Eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros sabemos que Jesucristo también le llamaron, o es llamado en la Biblia, el león de la tribu de Judá. Y sabemos, hermanos, que el diablo siempre ha querido imitar a Dios y siempre ha querido imitarlo para engañar a la gente. Por eso es que él también se le llama león, nada más que él pues es un león derrotado, ¿verdad? Porque él no es como el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que lo ha derrotado al enemigo. Sin embargo, también a Satanás, como un perdedor que imita, que siempre va a querer imitar a Dios, también se le llama de esa manera. La guerra en las alturas ya no es carnal, sino espiritual. O sea, cuando nosotros estamos ya avanzando en nuestra vida espiritual, ya nuestra guerra pues ya no es carnal, sino espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando el novio quiere llevar a la novia a esas cumbres, a las guaridas de los leones, ahí donde en esas cumbres pues hay guaridas de leones. No es que el novio va y la va a meter a la persona en una guarida de león, sino que ahí hay guaridas de leones y en algún momento estos leones van a querer atacarla a ella. Pero ¿cuál es la armadura que debe poner la novia para su guerra espiritual? Bueno, pues si nosotros vemos lo que dice Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 18, podemos ver cuál es esa armadura. En primer lugar, necesitamos la salvación de nuestra alma, porque dice la palabra de Dios que el yelmo es de la salvación, vestirnos nuestros lomos con la verdad, con su palabra es verdad. Esa es la única regla, la única fuente de sabiduría que podemos obtener de Dios para poder dirigirnos y caminar en este mundo. Necesitamos tener en nuestros lomos la verdad y ser humildes ante esa verdad, tomarla como una regla en nuestra vida. Vestirnos con la coraza de justicia, la justicia con la que Cristo nos ha justificado, nos ha vestido y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, estar siempre, ¿verdad?, compartiendo su palabra y creyendo en ese Evangelio poderoso. Y luego dice que debemos de tomar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántas veces, hermanas, hermanos, el enemigo nos ha querido meter dudas en nuestro corazón, en nuestra mente? En decirle que él nos dice, bueno, mira, tú eres hija de Dios y mira todo lo que te pasa, tantas veces y tanto tiempo que has orado por esa petición y mira, todo sigue igual. No ha habido respuesta. Quizá Dios no te escucha. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántas veces
tenemos en nuestra mente esos dardos de fuego del maligno que nos quieren atemorizar, que nos quieren hacer dudar, que quieren traspasar nuestro corazón para destruir nuestra fe, pero precisamente para eso es el escudo de la fe. Acuérdense que dice la palabra de Dios que nosotros seguimos a Dios por fe y no por vista. Y Él sí escucha nuestras oraciones, pero Él va a responder como le pedimos cuando Él quiera, cuando Él sepa que es lo mejor. Nosotros debemos de ponernos bien adelante ese escudo. Y cuando el enemigo quiera aventarnos esos dardos de duda, de temor, de miedo, de angustia, de enojo, de indignación por todo lo que pasa en nuestra familia, en nuestra vida, entonces ahí está ese escudo. No importa. No importa lo que venga en mi vida, yo creo y voy a seguir creyendo y confiando en Dios. Pase lo que pase. Me dé, no me dé, lo que yo le estoy pidiendo, yo voy a seguir confiando en Él. Porque yo no sigo a Dios ni lo amo porque me da. Lo amo porque es digno de mi amor. Lo amo porque Él es digno de toda mi alabanza y de toda mi adoración. Porque yo soy su hija, porque yo soy su hijo. Entonces, hermanos, también dice la espada del espíritu, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego viene la última, que es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Y aquí es también una manera en la que Dios nos está exhortando, enseñando cómo debemos de pedirle. No debemos de exigirle. No debemos de decirle, yo soy tu hijo y ahora decreto y ordeno que me vas a dar esto y esto y esto. No. Dice la palabra de Dios, orando con toda oración y súplica. Porque a Dios, algo que no puede Él rechazar de su presencia es la humildad. Es el corazón humilde, arrepentido. Y solamente un corazón arrepentido, creyendo en el sacrificio de Jesucristo, poniendo ese mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, al tener esa actitud y orando en el nombre de Jesús, la oración jamás va a ser rechazada. Entonces, hermanos, la novia se debe de vestir de verdad, de justicia, de paz, de fe, de salvación, de oración, de la palabra de Dios, y respaldada siempre con la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, estos versículos, pues de eso nos hablan, hermanos, precisamente de que Dios a su iglesia la quiere llevar a esa cumbre de Amana, de Senir y de Hermón, para que veamos las cosas de una manera diferente, como Él las ve. Veamos un panorama completo y ya no vivamos indignados, molestos, atemorizados, dudando, con miedo. Ya no, porque Él, a través de su palabra, Él nos hace entender que todo lo que pasa en esta vida es parte de su plan. Él tiene el control y nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Y las cosas que le estamos pidiendo a favor de nuestra familia, a favor de las personas que amamos, Él las va a responder. Ya las ha respondido. Quizá nos ha dicho, espera, ten paciencia, espera, ¿verdad? Quizá en algunas Él nos ha dicho, sí, adelante, aquí está lo que me pides. Otras Él nos ha dicho, no te lo voy a dar porque no te conviene, porque no es lo que tú necesitas. Y hermanos, pues Él quiere llevarnos a ese nivel más alto de comunión con Él. Y también
pues Él nos está anticipando que en esas cumbres, en ese lugar alto donde Él nos va a llevar, hay guaridas de leones y hay leopardos que van a querer acabar con nuestra fe, con nuestra vida, quieren acabar con nuestra relación con Dios, pero precisamente por eso en Efesios capítulo 6, Él nos está enseñando cómo debemos de ir vestidos a ese lugar alto, porque no va a faltar ese leopardo, ese león que salga a querernos devorar, a querer acabar con nosotros. Y Él nos ha provisto de una armadura poderosa que no va a permitir, porque Él la usa esa armadura y porque Él está con nosotros, no va a permitir que nadie nos toque, porque le pertenecemos a Él, porque Él no puede permitir que su enemigo, el diablo, acabe con uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me la dio es mayor que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermosa promesa, hermanos. Él nos ha prometido que nadie puede arrebatar a sus hijos de las manos de su Padre, porque aquel es mayor que todos, mayor que esos rugidos de león y de leopardos, mayor que esas garras, que esos dientes afilados que a veces en la vida se nos presentan y que quieren devorarnos, pero que Dios dice, aquí estoy. Confía, vístete con esa armadura y tú vas a tener la victoria en mí. Ánimo, hermanos, en este tiempo que estamos presentando, que estamos viviendo, y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través de nuestras vidas y que pues Él siga haciendo de nosotros ese hijo, esa hija, esa esposa que Él quiere para su Hijo Jesucristo. Amén.